Hola niños, espero que estén muy bien. El día de hoy quiero hacerles énfasis en el taller de repaso del área de español. Este es un taller de refuerzo y esta es una explicación, así mismo como la hacemos por la plataforma cuando nos conectamos, es lo mismo. Entonces, español lo dividimos en dos partes. Esta es el refuerzo parte uno. En la siguiente clase miraremos la parte número 2, aprovechando para trabajar cada uno de los temas que hemos visto y cómo despejar esas dudas que tenemos. Entonces, este taller lo debemos de consignar en el cuaderno de español con sus respectivas respuestas. Recordar que este taller ya va solucionado a excepción de la pregunta número 3 que la deben realizar ustedes. Y como les digo, dividiremos las clases en dos sesiones. En esta primera parte trabajaremos algunos temas y en la otra sesión finalizaremos el refuerzo del área de español. Espero que aprovechemos estos espacios que son muy enriquecedores para construir nuestro conocimiento. En este taller trabajaremos los siguientes temas. Entonces tenemos el tema de los verbos, los tiempos verbales y pronombres y los artículos. Primero quiero hacerles una conceptualización. Recuerden que los verbos son todas esas palabras que nos indican acciones, ¿cierto? Que es una acción, algo que yo puedo hacer o puedo realizar. Como ejemplos de verbos tenemos infinidad, muchísimos. Los vimos tanto en inglés como en español. Oler, hablar, escuchar, reír, jugar. En todo momento, y siempre se los dejé muy claro, nosotros vivimos haciendo práctica de esos verbos continuamente, porque son acciones que vivimos realizando. Cocinar, escribir, leer, dormir, todas esas son acciones. Entonces, a esas acciones las denominamos verbos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice la primera pregunta? ¿Qué es un verbo? A ella respondemos, los verbos son todas aquellas palabras que nos indican acciones y encontramos 6 ejemplos de verbos que es saltar, correr, caminar, comer, bañarse, bailar y como les digo hay infinidad de verbos o acciones que nosotros comúnmente realizamos. Entonces las ponemos muy en práctica. Luego hablamos de los tiempos verbales y pronombres. ¿Qué son los tiempos verbales? Que los verbos los podemos tener en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Que el tiempo pasado es un verbo o una acción que yo ya hice, que yo ya realicé. Tiempo presente es algo que estoy haciendo en el momento, en el instante. Y el tiempo futuro es algo que va a suceder, que voy a hacer o que va a pasar. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo caminar. Si lo ponemos en pasado sería caminé. En presente, camino, porque lo estoy haciendo en el momento. Y en futuro, caminaré. Es decir, que puede ser mañana o puede ser el otro año o la otra semana, caminaré. ¿Sí? De esta manera tenemos claros los tiempos verbales. ¿Qué son los pronombres personales? Entonces los pronombres personales es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Lo vimos en las clases también. ¿Qué pasa con esos pronombres personales? ¿Los utilizamos para qué? ¿Para qué utilizamos esos pronombres personales? Los utilizamos para reemplazar al nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo María canta hermoso, yo reemplazaría ese María por un pronombre. ¿Cuál sería ese pronombre? Ella canta hermoso. No pondría María, sino que pondría ese pronombre personal. Ella canta hermoso. Si yo digo Manuel y yo visitamos el zoológico de Cali, ese Manuel y yo lo vamos a reemplazar por un pronombre. ¿Cuál sería? Nosotros. Nosotros fuimos al zoológico de Cali, ¿sí? Si por ejemplo miramos Juana y María José bailan ballet. Ese Juan y María José le voy a quitar ese nombre y voy a poner un pronombre. ¿Cuál sería? Ellas. Ellas bailan ballet. Así sucesivamente y para eso nos sirven los pronombres, ¿cierto? Para reemplazar a los nombres de personas, animales, ¿sí? Bueno, los artículos. Los artículos fue uno de los temas que vimos la clase antepasada y decía que los artículos son las palabras que acompañan a un sustantivo y que dentro de los artículos encontramos el, la, los, las, uno, una, unos y unas.
Esos artículos son muy diferentes a los pronombres. Desde que sepamos cuáles son los pronombres y los tengamos claros, no vamos a tener dificultad al momento de identificar un artículo. Entonces, recuerden que dentro de esos artículos tenemos unos grupos, que hay unos artículos que nos sirven para hablar del singular y otros que nos sirven para hablar del plural. Cuando hablamos del singular es cuando hablamos de una persona, de un animal o de una cosa. Y cuando hablamos de plural es cuando hablamos de varias, es decir, más de una persona, más de un animal o más de una cosa. Entonces, dentro de esos artículos hay unos que nos sirven para singular y otros para plural. Al igual que hay unos que nos sirven para el género femenino y el género masculino. Entonces, por ejemplo, él es un artículo en singular. La igual. Un igual, una igual, es un artículo en singular. Son los artículos que podemos acompañar con los sustantivos y con los adjetivos para hablar de una sola cosa. Si yo hablo de los, las, unos, unas, ya son artículos que pertenecen al plural, que ya no nos van ya no vamos a identificar una sola cosa, persona o animal, sino que vamos a identificar varias, ¿sí? Luego, tenemos en cuenta que, por ejemplo, él es un artículo que está en singular, pero es de género masculino. Un también es de género masculino. La ya vendría a ser de género femenino, igual que una de género femenino. En el caso de los, sería masculino, estaría en plural. Las, femenino en plural. Unos, masculino en plural. Y unas, femenino en plural. Si yo tengo muy claro eso, sé perfectamente cómo podemos acomodar cada uno de los artículos en una oración. Se me escapaba aquí mencionarles el punto número 4, donde ya conjugo un verbo, el verbo bailar, junto con los pronombres, que los vemos aquí, y junto con los tiempos verbales. Entonces aquí tenemos este punto desarrollado para que lo tengamos en cuenta. El tercer punto sí lo tienen que desarrollar ustedes, que habla sobre los verbos, ¿sí? Tenemos que mirar en esa lista de palabras cuáles son los verbos, cuáles son los que no son verbos, perdón. Tenemos escribir, tenemos lápiz, lápiz no es un verbo, lápiz es un sustantivo, cocinar es un verbo, reír es un verbo, pintar es un verbo, saludar es un verbo, nadar es un verbo, juicioso no es un verbo, juicioso es un adjetivo, elegante tampoco es un verbo, es un adjetivo, borrador, borrador es un sustantivo, peinar es un verbo, oler es un verbo, computador es un sustantivo, almohada es un sustantivo, bello es un adjetivo, negro igual es un adjetivo y ladrar es un verbo. Entonces ya sabemos que debemos de tachar las palabras lápiz, la palabra juicioso, la palabra elegante, la palabra borrador, computador, almohada, bello y negro. Esas son las palabras que no son verbos. Entonces les aclaro esos puntos. Y luego vamos al último punto donde debemos señalar los artículos de las siguientes oraciones. Entonces, si yo ya sé cuáles son los artículos, puedo inmediatamente subrayar en una oración cuál sería el artículo. Si vemos las oraciones ya tienen sus artículos subrayados. Entonces, por ejemplo, él es un artículo masculino singular. Los es un artículo masculino plural, porque nos habla de más de una sola cosa. Un es un artículo masculino en singular. Unas es un artículo femenino en plural. Las también es un artículo femenino en plural. Y una es un artículo femenino en singular, porque nos está hablando de una sola cosa. Entonces, este es el taller de repaso con estos primeros temas de español. Este taller lo pueden escuchar las veces que ustedes quieran, las dudas que tengan me las pueden preguntar. Con mucho gusto se las voy a resolver, espero les haya quedado muy claro. Con esta metodología vamos a seguir trabajando hasta el 12 de junio. Les deseo un excelente día, chicos, que estén muy bien.